Después del mediodía de este miércoles, murió. El expresidente fue ingresado a un hospital, fue operado y sufrió 3 paros cardíacos. El expresidente peruano Alan García ha fallecido tras haberse disparado en la cabeza cuando iba a ser detenido por orden judicial por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht. El expresidente se disparó cuando iba a ser detenido por la policía en su residencia, en el marco de las investigaciones por la presunta trama de sobornos de la constructora Odebrecht, según fuentes citadas por la emisora local. Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad acudieron este miércoles a la vivienda del exmandatario en Miraflores para cumplir la orden de arresto que pesaba sobre él. De acuerdo con algunas versiones, la bala habría entrado por el cuello para lesionar parte del cerebro, justo a la altura de la sien y la oreja derecha. Las fuentes citadas por RPP han indicado que los agentes se lo encontraron ya herido. García era siendo investigado por presuntos sobornos en la construcción de un tren para Lima, proyecto en el que estaba involucrada la constructora brasileña Odebrecht. El expresidente fue intervenido, tras sufrir 3 paros cardíacos. La policía también ha detenido este miércoles a Luis Nava, ex secretario general de Presidencia, y Miguel Atala, ex vicepresidente. El expresidente se consideró como el hombre más investigado del Perú en los últimos 30 años. Alan García salió a defenderse de las acusaciones de corrupción, en el marco de las investigaciones de la Fiscalía por el caso Odebrecht. Soy el hombre más investigado del Perú en los últimos 30 años, lo que tengo es absolutamente producto de mi trabajo y así se ha demostrado, afirmó. Además, asegura no temer un eventual pedido de prisión preventiva en su contra. Estoy acá con impedimento de salida del país, que es una sanción, de manera que un paso más importa poco. Después de haber sido presidente del Perú 2 veces no estoy para tener temor de esas cosas, aseguró. Caso Nava. De acuerdo con la información de que Odebrecht habría señalado que realizados pagos por $4.5 millones en favor del exministro Luis Nava y su hijo José Antonio Nava, propietario de Transportes Don Reina, García dijo esperar que Luis Nava y César Atala, exdirector de Petroperú, cuya parte del dinero se depositaron a su nombre, hagan sus descargos. En una declaración ante la prensa en su domicilio, aseguró que mantiene la serenidad y la tranquilidad porque repetirá hasta su muerte, otros se venden, yo no. Finalmente, dijo creer en la historia, en el buen nombre de sus hijos y en el Partido Aprista peruano. Reitero, ningún documento me menciona, ningún indicio me vincula con ningún tema, yo para robar no nací, sé que muchos peruanos lo creen porque así se ha reproducido. Es la manera de criminalizar a un político que le ganó 2 veces a sus adversarios, apuntó. Alan García se declara víctima de persecución política por el caso Odebrecht. El expresidente peruano Alan García calificó hoy de persecución política la solicitud de impedimento de salida del país presentada por el fiscal que lo investiga por haber recibido presuntos pagos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht. Lamento mucho que se use este tipo de instrumentos para difamar a una persona política, indicó García, que compareció ante periodistas en la puerta de su domicilio por segunda vez en el día. Sin embargo, el exmandatario aseguró que acepta la medida a pesar de que todavía esté pendiente de ser resuelta por un juez, porque afirmó que es el más interesado en que se investigue todo. Tengo varios testimonios que prestar en otras investigaciones, comentó García, quien reside habitualmente en Madrid después de haber optado en las elecciones presidenciales de 2016 a un tercer mandato. García lamentó que el fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez, a cargo de las investigaciones, lo hiciese volver hoy a Lima desde Madrid para acudir a un interrogatorio que suspendió para seguidamente solicitar que se le prohíba salir del país. El fiscal optó por ampliar las investigaciones contra García por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos al conocer por un reporte periodístico de Il Reporteros que Odebrecht le pagó una conferencia con $100.000.
supuestamente de la cuenta oculta con la que entregó sobornos en al menos 12 países de Latinoamérica. El líder del partido aprista peruano, PAP, afirmó que sus honorarios no tienen nada que ver con la caja B, de Odebrecht, y reiteró que fue contratado por Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, Fiesp, que tiene más de 150.000 afiliados. Entiendo que uno de ellos es Odebrecht, admitió a García, quien señaló que la contratación se hizo a través de una agencia que busca conferenciantes. Ese intermediario fue José Américo Spinola, colaborador eficaz, delator premiado, de las investigaciones contra Odebrecht, que detalló el pago a García, con contratos fechados con anterioridad al momento real de su suscripción para así enmascarar los supuestos pagos ilícitos. Las sospechas sobre García tomaron peso desde que el ejecutivo de Odebrecht, Carlos Nostre, declaró ante fiscales que la compañía pagó $24 millones en sobornos por la línea 1 del Metro de Lima, de los que 14 estaban dirigidos a altos funcionarios de su gobierno. El objetivo del pedido de impedimento de salida del país es evitar que García eluda el proceso, como ya lo hizo en 1992. Cuando se exilió en Colombia y luego en Francia para evitar ser procesado por enriquecimiento ilícito en su primer mandato, 1985-1990, hasta que en 2001 la Corte Suprema declaró que los delitos habían prescrito. El caso Odebrecht abarca en Perú los sobornos que la empresa admitió haber pagado entre 2005 y 2014 a cambio de que le adjudicaran millonarios contratos en obras públicas, y las donaciones irregulares para financiar las campañas de los principales líderes políticos. Además de García, otros expresidentes involucrados en el caso son Alejandro Toledo, 2001-2006, Ollanta Humala, 2011-2016, y Pedro Pablo Kuczynski, 2001-2018, así como la líder opositora Keiko Fujimori, perdedora de las dos últimas elecciones presidenciales, quien actualmente está en prisión preventiva. Uruguay rechaza el pedido de asilo de Alan García. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció que su gobierno decidió negar el pedido de asilo que había presentado el exmandatario peruano Alan García después de revisar la documentación entregada por Lima y por el solicitante. En pocas palabras, no hemos concedido el pedido de asilo, dijo el presidente Tabaré Vázquez en una rueda de prensa, junto al canciller uruguayo, Rodolfo Noboa. El expresidente peruano Alan García, de 69 años, pidió asilo en la embajada uruguaya el 17 de noviembre luego de que la justicia peruana le prohibiera salir del país durante 18 meses. Al ampliar una investigación por supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener un contrato para construir la línea 1 del Metro de Lima en su segundo mandato, 2006-2011. El expresidente socialdemócrata peruano, que también gobernó en 1985-1990, abandonó la embajada de Uruguay luego de que Vázquez le negara el asilo que solicitó alegando ser víctima de una persecución política, dijo por su parte el canciller peruano Néstor Popolicio. Tengo ya la información del embajador uruguayo, Carlos Barros, que Alan García ya se retiró, ya salió de la embajada, declaró Popolicio a la radio limeña RPP después de que el presidente Vázquez anunciara el rechazo a la solicitud de asilo. Perú niega que haya persecución política contra el expresidente Alan García. El presidente Martín Vizcarra y el Poder Judicial peruano habían negado que García fuera víctima de persecución política, mientras que organizaciones internacionales de derechos humanos habían declarado que su pedido de asilo era una táctica para eludir la justicia. La semana pasada, mientras García permanecía en la embajada uruguaya, la Fiscalía peruana le abrió una nueva investigación por supuestas irregularidades en otra licitación pública. Según la Fiscalía, el entonces presidente García y otros 21 funcionarios conspiraron para facilitarle a la empresa holandesa AM Terminals que ganara en 2011 la concesión de la Terminal Norte del Puerto del Callao,
vecino a Lima. Por el escándalo de Odebrecht en Perú también están bajo la lupa de la Fiscalía los exmandatarios Alejandro Toledo, 2001-2006, Ollanta Humala, 2011-2016, y Pedro Pablo Kuczynski, 2016-2018, así como la opositora Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva desde hace un mes.